se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, le damos un cordial saludo. Bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Alba Patricia, doctor Ricardo Molina, en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muchas gracias. Buenas tardes y día bendecido para todos ustedes. Hoy, desde Cali, Colombia, con un día festivo. No sé muy bien qué es lo que se celebra, pero es un día festivo en nuestra nación. Así que dispuestos para aprender un poquito más acerca de gobierno civil bíblico, la forma que Dios estableció en su palabra acerca del gobierno civil, qué debe hacer, cómo debe funcionar, cuáles son esos parámetros que Dios nos entregó para que los hombres supiésemos cómo es que nos debemos gobernar. Y le doy la bienvenida al doctor Ricardo Molina, nuestro director, desde Bucaramanga. Bueno, hoy no está en Bucaramanga, está en Estados Unidos. Cuéntenos desde qué lugar del mundo nos ve el día de hoy, doctor Ricardo. Claro que sí, Alba, muchas gracias. Un saludo especial para todos. Recordamos que aquí hablamos de gobierno civil bíblico no como propuesta nuestra, sino una propuesta bíblica, una propuesta de Dios. Que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y yo pues estoy conectado hoy desde Tyler, Texas. Hoy es un día aquí muy fresco. Aquí anuncian lo que va a pasar, va a llover durísimo, posiblemente tornado, hay alerta de tornado, así que esta tarde y noche va a estar bien particular, ¿no? Lluvia, vientos fuertes, ya hay vientos ahorita fuertes, pero bien, y sobre todo porque yo estoy aquí en Estados Unidos y recuerden que la gente en Estados Unidos ya está votando para la presidencia. Mañana martes 5 de noviembre, terminan las elecciones en Estados Unidos de América. Así que estos días han sido cruciales. Mañana es un día crucial final en donde se elegirá el nuevo presidente de Estados Unidos. Y como yo he dicho siempre, Alba, que lo que ocurre aquí en Estados Unidos estos días y especialmente mañana que se define la presidencia, de eso depende muchas cosas que pasarán en todos los países del mundo. Así que es muy importante que aquí se elija bien y no se apoye y no se soporte un gobierno comunista, socialista, sino que se apoye un gobierno que mantenga en alto los principios de libertad. Muchas gracias, Alba. Gracias a usted, doctor Molina, por ilustrarnos con todo esto que nos cuenta acerca de Estados Unidos. Sí, estamos muy pendientes desde aquí, hemos orado también porque no solamente el proceso de elecciones sea un proceso pacífico, eh, muy objetivo para las personas, sino porque el pueblo norteamericano pueda ir a sus inicios, recordar sus orígenes, la verdad, sea expuesta la verdad acerca de cómo se originó la nación americana, cómo se consideró desde el principio la cuna de la libertad, el país de la libertad y cómo ellos tienen la responsabilidad de preservar esa libertad. Y por supuesto, muy pendientes de lo que suceda, porque también eso afecta nuestra nación aquí en Colombia. Bueno, tenemos un tema para hoy. ¿Cuál es el gobierno ¿Qué que sistema debemos, de gobierno tema? deberíamos apoyar? El ¿Cuál asunto, sería? sí, el asunto, Alba, es que pues en Colombia, nuestro país amado, es muy fácil.
saber que ese sistema de gobierno, de cambio que se está tratando de aplicar, no es el mejor sistema de gobierno. Y otra cosa que yo quería hacer énfasis hoy es que en este mundo, esta tierra, estos países del mundo, en su porcentaje mayoritario, los países del mundo no tienen un sistema de gobierno bíblico. El único país del mundo que ha podido desarrollarlo en su plenitud pues, es Estados Unidos, que pudo desarrollar la república como tal. Por esa razón, en la república no elige la mayoría. En la república todos las ciudades o los estados tienen los mismos derechos, la misma fuerza que los estados de un país, de los estados más grandes. Por supuesto que los estados más grandes se comparan con los estados de igual magnitud y pues tienen más puntos electorales, pero no hace que un estado pequeño sea menospreciado porque no tiene los puntos electorales que se necesitan. Todos son importantes. Entonces, siempre se ha dicho, por ejemplo, en la presidencia, cuando corrió Donald Trump y la Hillary Clinton, la Hillary Clinton ganó en algunos estados, o dicen que la mayoría de estados, ganó, pero no ganó en los puntos o votos electorales. Y aunque Donald Trump no ganó, le ganó Hillary Clinton, Donald Trump quedó de presidente por los votos electorales. Eso es una dinámica muy interesante que nos cuesta entenderla a nosotros, porque pues somos más de la democracia, que en la democracia pues hablamos de que la mayoría más uno decide. Bueno, en los votos, las colegiaturas electorales americanas, pues también hay cuando llega el momento de decidir, sí se elige por la mitad más uno, por supuesto, de 540 puntos, que llega a ser presidente de Estados Unidos, el que tenga 270 más uno, ese queda de presidente, pero todos los estados tienen la oportunidad y los valores, de acuerdo a su población, fuertes, que le dan unos porcentajes muy importantes de votos electorales. Bueno, eso es lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Hablaremos un poquito más de eso, pero ¿qué pasa en la querida Colombia y en tu ciudad, Alba? Es una ciudad muy interesante en donde se terminó la COP16. Sí, se terminó el pasado viernes la COP16, dejando resultados económicos para la ciudad bastante positivos, dejando resultados en infraestructura para la ciudad también muy positivos, en seguridad también fueron muy positivos, o sea, muchas cosas buenas dejó la COP16 para la ciudad. Realmente como conferencia internacional no hubo grandes acuerdos a los que se llegara, a los que se pudiera firmar. Entiendo que se firmó un documento, sí, para lucha, esto más que todo del tipo ecológico, en ecologismo, no en ecología, sino en ecologismo, pero son todos basados en lo que ya venía trabajando. Y nuestra ciudad pues está bastante contenta la gente con el nuevo alcalde. Se le atribuye a él el cambio, no solamente en la ciudad como está, sino en los niveles de seguridad que venimos eh, respirando todos, porque es como un ambiente que se siente un poquito más de protección. Y pues aquí ha tomado medidas positivas junto a su secretario de la parte de defensa y de seguridad en cuanto a el control de las áreas del territorio, el control por parte de la policía, el control en las estaciones de servicio, de las estaciones de mío, de transporte masivo. Hay mucho más seguridad. Entonces, eso le da una calificación bastante alta a nuestro alcalde y además ahora con la realización del evento de la COP como tal, pues
siempre se subió bastante en sus encuestas. Entonces es un gobernante que ha llegado y ha pisado fuerte porque principalmente el aspecto de la seguridad se ha visto bastante reforzado. Esperamos que eso continúe así. La ciudad está muy limpia. Hoy tuve la oportunidad de salir hace días, no salía un recorrido largo y está bastante limpia la ciudad, las calles. No sé qué hicieron con los indigentes que había tantos en el centro, no están. Algo pasó raro, no sé, ahí de pronto alguien nos da razón de qué fue lo que sucedió. Los escondieron en algún lado, pero el resultado sí es que la ciudad está bastante bonita, Pues bastante. las ciudades deberían estar limpias y no tener indigentes en la calle, eh, pero lastimosamente pues eso ocurre y pues no verlos, maravilla. Bueno, Bucaramanga también está siendo una ciudad siendo muy llamativa por la forma de gobierno que tiene el alcalde Jaime Beltrán, lo que está pasando allá, la seguridad, en fin, todo. Creo que están pasando cosas buenas en Colombia, a pesar de la crisis y de las iniciativas tan desastrosas que este gobierno tiene. Cuando hablamos de este gobierno, pues hablamos del Ejecutivo, la Presidencia, del Congreso, Senado y Cámara, y por supuesto, pues de los demás lugares administrativos del país. Pero hay cosas buenas pasando a pesar de que este gobierno, sus iniciativas son más de crisis, más de insolvencia, más de deterioro y caos. Bienvenido, mi querido amigo Juan Carlos Polanco. Hola, hola Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Bendiciones, ¿cómo está la señora Alba también? Espero que estén todos bien. Nada, aquí actualícenme un poco, qué es lo que está Claro, hablando estos minutos. no, apenas estamos comenzando, hemos estado hablando de Estados Unidos, que está eligiendo la presidencia de Estados Unidos ahora mismo y mañana pues se termina. La ventaja aquí en Estados Unidos es que la gente puede votar con tiempo. Entonces uno no ve en la calle esas filas, no ve la gente aglomerada queriendo votar, no se ve casi esto porque la gente puede votar con anticipación. Y entonces eso evita, en un sentido, evita la manipulación, porque por ejemplo en Colombia los políticos dicen que las elecciones se ganan el último día, porque el último día donde se reparte el billete, en donde se manipula a la gente, en donde se da comida, donde se reparten muchas cosas bajo cuerda, y entonces pues hay mucha gente que no sabe por quién votar, y entonces pues si le dan una camiseta o le dan un billete de 100.000 pesos, entonces inmediatamente va y vota por quien se sea. Entonces por eso dicen que el último día en Colombia es decisivo, no aquí. Aquí ya de antemano se va sabiendo un porcentaje va interno, ¿no? No lo publican todavía porque la gente ha estado votando varios días, votando, y mañana pues es la definitiva. Entonces pues entramos en materia porque el tiempo hoy es escaso. Hablamos de qué sistema de gobierno apoyar y estamos hablando con Juan Carlos, el chileno, de esa idea. En gobiernos en países que no tienen gobiernos bíblicos, que son la mayoría, entonces, ¿por qué perfil o qué sistema de gobierno vamos a apoyar? Eso incluye a los cristianos, ¿no? Sobre todo los cristianos que tienen tanta duda al respecto, por quién votar, y como no ven que hay un gobierno cristiano, entonces se abstienen. Y ese es un problema. Entonces hay que pensar en el perfil del partido y el perfil del candidato. Y no sé si Alba quiere buscar ahí en tu Biblia, Romanos 13, 3 y 4. Lo leemos para que tengamos como una base de pronto. Yo sé que ustedes vienen preparados y listos. Por seguro tienen alguna diapositiva por ahí, no sé. Pero por si las moscas, tengamos a Romanos 13, 3 y 4 y miremos ahí cuáles son las funciones de un sistema de gobierno, según la Biblia. Alba, ¿te lo tienes? Romanos capítulo 13, verso 3.
Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que hace lo malo. Gracias. Bueno, ahí está definido claramente que el gobierno solamente tiene dos funciones básicas, y es una, proteger al inocente, proteger la propiedad privada, proteger la libertad y castigar a los malhechores. Entonces, ahí con ese orden de ideas, Juan, pues seguimos hablando entonces, ¿qué sistema de gobierno apoyar? ¿Cómo la gente puede identificar el sistema o a qué persona apoyar, por quién votar en estos momentos donde hay tanta incertidumbre en los perfiles de los candidatos? Así es, Pastor, es un tema complejo, bueno, complejo para el que todavía está, digamos, en confusión, no sabe por qué votar, y hay que dejar algo claro, que gente mala hay en todos lados, izquierda, derecha, o sea, la corrupción está en todos lados, Dios, ojalá tuviéramos al mismo Señor gobernándonos directamente de manera política, pero no, pues por el momento no. Tenemos que elegir personas que se, se acerquen y que tengan un temor de Dios en sí. Entonces, algo claro es que en todos lados hay gente que es corrupta, técnicamente prefiere ganar plata a costa de la política y prefiere hacer cosas malas. Lo otro es que nosotros como cristianos debemos entender dos cosas claras, y la primera es que somos parte de este mundo. Somos parte de este mundo, no estamos en una dimensión física astral por sobre los demás, no por el hecho de que seamos cristianos, nos vamos a sufrir las consecuencias de elegir un mal gobierno o estamos indiferentes a eso, ¿cierto? Es un pensamiento platónico, romano, romántico, digamos, fantasioso, pensar eso, de que por el hecho de ser cristiano, el mundo es el mundo, yo soy yo, y a mí lo que le pasa al mundo a mí no me afecta en nada. Mentira. El otro es que pensar de que porque elegimos a una persona que sea cristiana ya está todo resuelto. No, ese es otro error que nosotros tendemos a cometer. La batalla es espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es un trabajo, como hoy día le llaman en el mundo secular, como le llama Agustín Laje, personas como Agustín le llaman la batalla cultural. Lo de nosotros es una batalla espiritual, ¿cierto? Es una batalla de evangelismo, una batalla de llamar a las personas que se arrepientan, dar a conocer a nuestro Señor, y todo eso. Es un trabajo que nosotros como iglesia debemos hacer. Entonces, pensar de que porque ya elegimos a un hombre cristiano en el primer gobierno, está todo solucionado, estamos equivocados, no hay que bajar los brazos. Ahora, el ideal es tener buena gente en el gobierno, sí, pero aún así tenemos que seguir vigilando. Perdón aquí el ruido del heladero. Entonces, hoy en día nosotros estamos siempre marcando, digamos, y viendo cuál de los dos es menos malo, es más malo, menos para seguir votando, para votar por una persona, ¿cierto? Y hoy en día, tanto izquierda como derecha, obviamente hay otras orientaciones políticas, está el anarco tanto, está el tal, pero obviamente hay dos que siempre se marcan, que es la izquierda y la derecha. Eh, Hay una que, aunque no es perfecta, comparte principios bíblicos que nosotros debemos defender, ¿cierto? El valor a la vida, el valor a la propiedad, el valor a la libertad, son principios bíblicos, no es un origen, la propiedad privada no es un origen de hombre, no es un concepto creado por el hombre, la vida no es un concepto creado por el hombre, la libertad no es un concepto creado por el hombre, todo viene inspirado directamente de la Biblia, de la palabra de Dios, y son principios bíblicos que hay que defender. La libertad económica, la libertad de expresión, hay un montón de conceptos que nosotros debemos defender. Y es obvio que hay un sector que apoya más este tipo de principios que el otro sector, ¿cierto? El sector de la izquierda es un sector, primeramente,
ateo, es humanista completamente. ¿Por qué? Porque el fin, como dije la semana pasada, el Mesías encargado de cumplir su profecía es el Estado. Entonces, cualquier cosa que desafía al Estado es una amenaza para ellos. Y Dios, la iglesia, es un desafío directo al gobierno, ¿cierto? Porque ellos quieren que el Estado sea el Señor. Y nosotros ya tenemos un Señor. Entonces, ellos no pueden obligarnos a servir a un Señor porque nosotros ya le servimos al verdadero. Entonces, para ellos es importante que, que la iglesia esté sirviéndole al Estado o directamente que no haya iglesia, que no haya Dios. Entonces, es por eso que atacan tanto los principios bíblicos. Claro, Ahora, adelante, pastor. sí, muy importante lo que tú dices en cuanto a las dos posiciones que siempre existen en una sociedad, ¿no? Y no hay y no puede haber una posición neutra. En una sociedad siempre hay un lado y otro. Llame a la izquierda o derecha, lo que sea, pero siempre hay una posición. Alba, tu aporte al respecto. Bueno, mi aporte, yo quiero que vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 8. ¿Cuán importante es esto de buscar el sistema de gobierno y el candidato al que vamos a apoyar, sobre todo como iglesia, sobre todo para los cristianos? Porque es que el Señor vendrá otra vez y vendrá como juez. Y aquí en el capítulo 8 de Oseas, él está viniendo a reprender la idolatría de Israel. Y les dice en el versículo 4: establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos destruidos. O sea, está hablando de los gobiernos, de los gobernantes. ¿Qué sucede con un pueblo cuando no se consulta a Dios antes de escoger? Cuando no se busca su guía, su orientación, su palabra, para poder tener un apoyo. Lo que decía ahora Juan Carlos es, todos son malos. Encontramos corrupción en todos los ámbitos del gobierno y en todos los candidatos seguramente, pero cuán difícil será para nosotros como pueblo cuando Dios nos juzgue por esto. Escogemos gobernantes que vienen sobre nuestra cabeza y que traen opresión y que traen esclavitud y que traen pobreza y dolor y ruina y sobre todo que dañan la familia. Eso es muy importante de cuidar porque la vida es sagrada para Dios. Entonces, cuando no buscamos el rostro de Dios y su palabra para conocer qué clase de gobierno es el que tenemos que tener, sino que de nuestra propia concupiscencia y a nuestro propio parecer escogemos y elegimos, pues tenemos consecuencias en la tierra y tendremos consecuencias un día en el juicio cuando nos presentemos delante del Señor. Ese es mi aporte. Yo veo cómo el Señor desde el principio, desde el Éxodo capítulo 18, nos dijo cómo debían ser los gobernantes. Luego en el Deuteronomio capítulo 1, si podemos leerlo en un momentico, ¿sí? ¿Les parece? Lo tenía por aquí separado. ¿Cómo deben ser los... Ujú. En el 18 dice que escoja hombres virtuosos. ¿Qué es la virtud? Vamos a estudiar en la palabra de Dios qué es la virtud para escoger hombres virtuosos. Dice, temerosos de Dios. Hombre, que lo reconozcan. Sabemos que pecadores y malos, pero bueno, que reconozcan que Dios existe, que teman a Él. Hombres veraces. Qué difícil es encontrar hombres que hablen con la verdad, pero como por lo menos ir tachando esas cualidades en uno y otro candidato y ver cuál se aproxima un poquito más. ¿Quién ha dicho más mentiras? Dice que aborrezcan la avaricia y que estos hombres los pongamos por sobre el pueblo. Y luego en el Deuteronomio capítulo 1 vuelve y insiste el Señor y nos dice cómo elegir esos gobernantes y dice que dadme de entre vosotros, dice hombres sabios, sabios, y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hombres entendidos y expertos, o sea, no neófitos, no los que aparecieron ayer y ponerlos en un ministerio porque veamos todo el desastre que ha pasado en Colombia con esta clase de personas que han nombrado al frente de entidades, de instituciones de orden nacional y que no tienen la experiencia, que están formados en otra cosa, que no saben qué hacer con esos cargos y hacen cualquier cantidad de barbaridades. Dice que sean sabios, que no sean neófitos.
expertos, o sea, que ya tengan experiencia, no solamente que sepan, sino que tengan experiencia. Y eso dice que él los pondrá por encima del gobierno en las puestos, pues, donde deben estar. El Em, dilema, Alba y Juan, es que, pues como no estamos en un sistema cristiano de gobierno, sino que se ha desarrollado sistemas equivocados de gobierno. En Colombia, por ejemplo, ahorita hay muchos candidatos para presidencia allá, ¿no? Se habla de JP, se habla de algunos que ya han reincidido y no han podido ganar, Uribe en Bogotá, algunos senadores que también quieren ser presidentes, pero ellos no son cristianos. no, no Eh, son. pertenecen a partidos políticos. Entonces, Juan y Alba, entonces si los candidatos no llenan los requisitos del perfil bíblico como tal, que sería lo mejor, entonces, como decía Juan, nos hace complicado, ¿no? Pero tenemos que votar y no podemos meter la cabeza en la tierra y aparentar que nada pasa. Sí pasa. Yo este domingo en una iglesia escuché un mensaje muy triste, muy triste. Un mensaje políticamente correcto de la iglesia, de los líderes, que no quieren tomar posición eh, visible, partidista, en cuanto por quién votar y pues por ende, pues la gente tampoco no sabe, no toma posición, ¿no? La tienen, pero la tienen al escondido. Entonces, hablemos de los perfiles, del perfil. ¿Qué perfil? No, el candidato no es cristiano, no lee la Biblia, pero entonces tenemos que votar por alguien. Entonces, a los ciudadanos de la nación se les requiere que deben apoyar a líderes y gobernantes votando. Entonces, este perfil o estos líderes que tienen que tener, Juan ya nombró algunos, claro, unas cosas que este individuo que no es cristiano debe tener, y Alba también, pues nombró las bíblicas, ¿no? La primera, que tengan el temor a Dios, pero no tiene el temor de Dios. Por lo menos cree que crea en Dios, ¿no? Que crea en Dios. Entonces, si ustedes tienen ahí unas características, yo tengo varias porque estuve trabajando en eso, eh, y me gusta lo de Milei, porque yo escucho a Milei hablar y yo me disfruto a Milei. Es muy grosero, es grosero cuando habla en Milei, pero lo disfruto porque él dice que tiene ideas libertarias. Ideas libertarias. El hombre, yo pensaba también en eso, que el candidato, el que tenga el perfil, tiene que tener ideas de libertad, ideas libertarias, revolucionarias, pero en el sentido correcto, ¿no? No revolucionarias como izquierda, comunismo, socialismo u otras cosas, no, sino ideas eh, que realmente engrandezcan, desarrollen la libertad. Y estos días he estado escuchando a Milei. Ustedes también yo sé que lo escuchan a Milei, a Bukele. Entonces, si tienen algunas ideas, mi primera idea de un perfil de un individuo, quien quiera que sea, es que tenga esa ideas libertarias. Es mi primera. Yo tengo una segunda, si quieren. La segunda idea es que no anhele mantenerse en el poder. A ver, Alba. Bueno, para mí es muy importante que defienda la vida. O sea, que sea una persona que sea anti-aborto, anti-eutanasia. Para mí ese es un punto fundamental del candidato, que defienda la libre economía, O sea, que lo general que defienda los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. O sea, ya es un buen punto para iniciar y ver que es un buen candidato, que defienda eso. Señor, eso es verdad. Los derechos humanos, no necesariamente estamos hablando de los derechos humanos franceses, estamos hablando de los derechos humanos con bases cristianas, que son los derechos humanos americanos. Pastor, este es un pequeño, perdón, este es un pequeño dato que supe hace poco. Nosotros, los países latinos, Chile, Colombia, Perú, Bolivia,
Venezuela, todos los países, tenemos como el doble de derechos, en algunos casos el triple de derechos que los que tuvo la Unión Soviética. Imagínense. El doble Y de... de, y de ministerios también. En el caso de Chile, tiene, más, tiene como el doble de ministerios que lo que tuvo la Unión Soviética. ah, Bueno, ese también era un punto mío de el individuo o el sistema de gobierno que se quiera colocar. Debe ser gente que quiera no engrandecer el Estado, sino que lo quiera limitar, como ha hecho Milei. Milei ha echado un poco de gente del gobierno, ha cerrado ministerios. Bukele, lo que hizo también fue, para evitar la burocracia, pues ha colocado solamente algunos líderes para sectores más grandes y no tener, en lugar de tener cinco, uno para esos cinco, y se eliminan cuatro puestos que requieren pues financiamiento y presupuesto, con plata de de los gobernados, de los que trabajan. Pero sí, es limitar el poder del gobierno, porque fíjate que hay políticos cristianos que no entienden esto y en lugar de limitar el poder del gobierno, lo que hacen es engrandecerlo con sus iniciativas de leyes. Engrandecen al Estado y engrandecen sus arcas. Hoy estaba contestándole a alguien yo en el X, porque ¿usted sabe cuánto se gana un senador en Colombia? Se gana 44 millones de pesos mensuales. 44. ¿Y cuánto se gana un trabajador? 1.300.000 mensuales. Y este candidato estaba exigiéndole al gobierno, le exijo al gobierno que provea para los niños, provea la salud, provea la educación, provea la seguridad. Le exijo. Y entonces yo no pude quedarme callado y le respondí, ¿no? Le respondí. Pero cuando un cristiano, en lugar de limitar el poder del gobierno, con esas iniciativas bonitas, ¿no? Porque a veces las iniciativas son bonitas, pero esas iniciativas engrandecen un Estado muy triste. Entonces, pues, ¿cuál es la cualidad? ¿Cuál es el perfil que debe tener un gobierno? ¿Qué gobierno vamos a apoyar nosotros? En estos momentos nosotros realmente no nos debe interesar el color del partido, ni el nombre. Bueno, sí hay unos partidos que no podemos apoyar para nada, ¿no? Que son comunistas, 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 ¿no? En Colombia. Y eso no tiene ningún sentido. Pero entonces, mucho cuidado, pero hay perfiles de hombres, y lo bueno sería que los que tienen el perfil correcto se salían de los partidos comunistas y se identificaran con un partido más sano, más saludable. Pero, por ejemplo, JP, él está con el Partido Verde. El Partido Verde es comunista, corrió con el Partido Verde. Y complica un poquito el análisis, ¿no? Bueno, a ver, terminemos el análisis porque se acabó el tiempo, Alba y Juan. Sí, Alba. como dice usted, Pastor, no hay que ver partidos políticos, hay que ver personas, hay personas bien intencionadas, es indudable, dentro del mundo político hay gente noble, hay gente que de verdad tiene intención de hacerle un bien a la sociedad, solamente que tiene una orientación o una formación política un poco errada. Le animamos a que lean la Biblia, le animamos a que sean personas que, si bien no van a hacer lo que nosotros anhelamos, que sean personas honradas y sean personas que respeten los derechos fundamentales. Ese ya es un gran paso. Personas que no roben dentro y personas que hagan lo correcto, que respeten a los ciudadanos. Señor Alba. Sí, señor. Bueno, concluyamos diciendo que de todas maneras definitivamente tenemos que buscar el rostro del Señor para que nos guíe, nos oriente a través de su palabra en sobre quién tenemos que votar y ser diligentes en la tarea de leer las hojas de vida,
de leer el aspecto familiar de este candidato, de leer su pensamiento, de hacer con diligencia la tarea, no solamente dejarlos llevar por lo que dice el noticiero, o lo que dice el vecino, mi papá, el pastor o el jefe político de la acción comunal, sino hacer nosotros con diligencia la tarea de leer, investigar, orar a Dios, leer su palabra, para seguramente el Espíritu Santo, cuando tenemos la intención de agradar a Dios con lo que hacemos, en este aspecto también nos va a dirigir correctamente. Muy bien. Bueno, el miércoles estaremos hablando entonces a las 4 de la tarde sobre quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos y cómo esto afecta a las naciones del mundo. Y esperamos que las noticias sean buenas para este país y para América. Entonces, pero vemos el miércoles, próximo miércoles con la ayuda de Dios a las 4 de la tarde. Gracias, Alba, gracias, Juan. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao. Chao, chao.